El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Y esto va con orgullo para mi gente linda del Catatumbo. Vaya, vaya. Tengo derecho, pues soy un ciudadano. Tengo ilusiones, pues soy un soñador. Amo a mi tierra y amo a mi patria. Amo mi estirpe de motilón. Amo a mi tierra y amo a mi patria. Amo mi estirpe de motilón. Todos los días yo le pido al Creador mil bendiciones para seguir luchando, para contarle al mundo que en mi región hay cosas buenas que no se están mostrando, para contarle al mundo que en mi región. Muy buenos días, los saludamos en esta mañana de Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Una vez más, aquí hablando de todos los temas de interés, con el control máster de Mario Enríquez, la producción sonora y el acompañamiento acá en la cabina de Yolanda Barrantes, que la saludo. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días, profesor Alejandro. Cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes y a quienes se conectan alrededor del planeta Calentando la Palabra. Y también saludamos a Diana Torres, que hace también la producción de este programa y está aquí con nosotros haciendo las tomas fotográficas y demás que merecen este programa. También saludamos a Laura Chávez, que hace toda la documentación gráfica de la Pedagógica Radio, Calentando la Palabra y todos los otros programas que suenan acá por la Pedagógica Radio. Yolanda, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos para hoy un tema sensible, un tema que nos atañe a todos porque queremos abrazar un lugar maravilloso que está sufriendo en este momento. Vamos a hablar de la Comisión de Verificación en el Catatumbo. Queremos abrazar a esa zona del país y para ello pues tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Prometidísimo el programa, hoy estará absolutamente interesante. Tenemos a la profesora Marcela Castellanos, docente de la licenciatura en Educación Comunitaria en la línea de investigación Educación, Territorio y Conflicto de nuestra universidad. Tendremos también a Heiner García, vocero del CISCA, Comité de Integración Social del Catatumbo, a Guillermo Quintero, vocero de ASCAMCAT, Asociación Campesina del Catatumbo, y a María Fernanda Díaz, vocera de la Mesa Humanitaria, profesor. Bueno, entonces, sin más largas, demos la bienvenida a nuestros invitados. 3 de ellos están vía telefónica, pero entonces saludamos inicialmente a la profesora Marcela Castellanos, que se ha vuelto nuestra analista de cabecera en Calentando la Palabra acá sobre temas de conflicto, sobre temas del Catatumbo, desde la licenciatura de Educación Comunitaria. Profesora Marcela, buenos días. Hola, muy buenos días, Alejandro, muy buenos días, Yolanda, y a todos y todas que nos están escuchando. Bueno, entonces tenemos también a María Fernanda Díaz, vía telefónica. María Fernanda, ¿me escuchas? Buenos días. Hola. Sí, muy buen día para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación a Calentando la Palabra. Bueno, entonces pues arranquemos esta conversación con Marcela y con María Fernanda por ahora, para que hablemos un poco de el contexto en el que se da esta comisión de verificación Abracemos al Catatumbo. Entonces no sé si alguna de ustedes dos quiere ofrecernos algunos elementos ahí del contexto que tienen que ver con Abrazando al Catatumbo. Profesora Marcela. Sí, bueno, la primera comisión humanitaria que se realizó la semana pasada es resultado de la ruta humanitaria que las organizaciones sociales, principalmente las organizaciones campesinas del Catatumbo, junto con actores estratégicos solidarios como la Mesa Humanitaria, organizaciones no gubernamentales como la Asociación Minga, como el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, como la Coordinación Colombia-Europa y los actores de las iglesias,
de la Iglesia Católica han acompañado y abrazado a la región del Catatumbo. Esta primera comisión humanitaria se acordó en la caravana que hicimos en el mes de enero, en esa misma lógica de no abandonar la región e insistir que es necesario el cumplimiento de los mínimos humanitarios que garanticen el respeto al derecho internacional humanitario y sobre todo que en condiciones de degradación de la guerra prioricemos siempre la vida, la humanidad y sobre todo las poblaciones del Catatumbo que hoy están enfrentando una de sus más difíciles situaciones en la historia de la región. Bueno, en primera instancia, bueno, pues habría que decir que esta comisión humanitaria hizo 2 comunicaciones, una el lunes 3 de febrero y otra el 4 de febrero, alrededor de los hallazgos que encontró en el territorio. Entonces habrá que decir que, bueno, liderado por ASCAMCAT, por el CISCA, por la Mesa Humanitaria, y más de 40 organizaciones sociales estuvieron allí haciendo presencia, tratando de revisar cuáles eran las condiciones en términos de las consecuencias que había tenido el escalamiento del conflicto allí en el Catatumbo, pero también fueron algunas instancias institucionales como el ICBF y algunos organismos internacionales que ayudaron a este ejercicio de verificación y de diálogo, encuentro y asistencia también a las comunidades que se han visto afectadas por todo esto. Entonces, no sé si de pronto, Marcela, nos cuentas un poquito, tú que estuviste en este escenario, cómo estuvo esta misión que se desarrolló entre el 3 y el 5 de marzo. Vale, Alejandro, pues la Comisión de Verificación Humanitaria tenía varios objetivos. Uno de ellos es, como la campaña lo llama, abrazar el Catatumbo, visitar a las comunidades que se encuentran confinadas y que se encuentran sufriendo las amenazas de los actores armados, la restricción de sus derechos fundamentales a la tranquilidad, a la movilidad. La comisión del 3 al 5 visitó comunidades en el municipio de Tibú, estuvimos en el casco urbano de La Gabarra, estuvimos en la vereda Caño Indio, también estuvimos en el kilómetro 25, asimismo como en el casco urbano del municipio de Tibú. Allí se realizaban reuniones con las habitantes de estas zonas y buscábamos la documentación de casos que evidencian la grave situación de derechos humanos. Documentamos graves violaciones al derecho a la educación, graves violaciones al derecho de la vida, de la dignidad, de la tranquilidad. Se está viviendo un estado de zozobra, de mucho terror. Documentamos muchas situaciones de confinamiento, muchas situaciones de desplazamiento, amenazas directas y pudimos verificar con preocupación la falta de debida diligencia en la atención a las víctimas y a la población que se encuentra hoy confinada y que no se ha desplazado, sino que se encuentra hoy enfrentando la situación en el Catatumbo. Se requiere de manera urgente que instituciones como la Unidad de Víctimas, como el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Agricultura, todo el estamento del Estado garantice en condiciones no normales, sino en condiciones prioritarias y adversas, la atención. Creemos que hay un riesgo alto al derecho humano a la alimentación por la falta de trabajo y también un riesgo alto a el derecho a la asociación y a la participación. Estos conflictos armados identifican procesos comunitarios que se resisten a la guerra y que buscan las alternativas de paz. Y con esto también recuerdo que también visitamos Caño Indio, y Caño Indio, que es el ETCR, hizo el anuncio de un riesgo inminente de desplazamiento y abandono de este lugar, que se configura en un lugar de esperanza y de reconstrucción de vidas en una apuesta determinada por la paz. Bueno, los gobiernos históricamente al Catatumbo le han dado un tratamiento militar y no ha sido la excepción, ¿no? Una declaración de conmoción interior para atender la situación del Catatumbo, en la que
pues definitivamente parte un poco de las denuncias que se hacen dentro de la comisión de verificación tiene que ver con el llamado que hacen las comunidades, las organizaciones sociales, justamente frente a esta situación, esa conmoción interior que además también genera unos impactos muy fuertes dentro de las comunidades. Ha generado también la amenaza a algunos liderazgos sociales, históricos que han estado allí, que ya lo habían anunciado. Apenas el presidente hizo el llamado a los decretos de conmoción interior. Fue un llamado que hicieron de inmediato las organizaciones, el riesgo que se corría dándole un tratamiento militar a la situación y no atendiendo justamente todo esto que tú estás poniéndonos acá en contexto, que es efectivamente el impacto de la arremetida de los grupos armados, pues lo que ha generado es una ruptura del tejido social, pero también una inminente, no sé, podría decirse abandono frente a ciertos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la tranquilidad que puede tener la gente allí, el derecho a habitar el territorio, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir al respecto en términos de lo que pasó, de las consecuencias que tuvo esa declaratoria de conmoción interior? ¿Cómo la comisión de verificación evidenció poco cuáles han sido los cambios, las transformaciones que ha sufrido el territorio y las comunidades alrededor de esto? Vale, frente a la declaratoria de conmoción de interior, pues hay que señalar que siento yo, que un reclamo y una insistencia que hacen las organizaciones del Catatumbo, y es señalar que desde el 2022 una de las apuestas estratégicas del gobierno del cambio era la región del Catatumbo, como considerada como estos territorios de marginalidad y exclusión, en donde la pobreza es estructural a la vida. En esa medida, el presidente visitó en el 2022 y lanzó una apuesta estratégica del cambio y de las transformaciones que requiere el Catatumbo. Desafortunadamente, el gobierno del cambio durante el 2022, 23, 24 no hizo los suficientes esfuerzos para hacer la apropiación presupuestal que garantizaría la implementación del Pacto Catatumbo, que fue construido en consenso con todos los actores sociales de la región. Ante la situación y la coyuntura que se presenta en este año, en el 2025, en donde la guerra y la confrontación armada se incrementa, se genera una crisis humanitaria, se declara el estado de conmoción con un componente de poder y una estrategia de poder apropiar los recursos para lograr las transformaciones del Catatumbo. En esa medida, diferentes organizaciones consideran que el estado de conmoción lo aceptan con ciertas miradas problemáticas. Por ejemplo, ¿cómo garantizar que el Ejército Nacional de Colombia no configure más violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo garantizar que este actor armado que ha generado graves violaciones a los derechos humanos en el Catatumbo, uno de las situaciones más emblemáticas y aberrantes ha sido las ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo? En un caso de la JEP creo que tienen más de 160 casos reportados. ¿Cómo hacemos que ese ejército garantice el derecho internacional humanitario y garantice los derechos humanos y considere que la población del Catatumbo merece dignidad y un trato justo? Esa es una de las primeras problemáticas y alertas que prende la comisión de verificación por el estado de conmoción. Y la segunda tiene que ver con que los recursos realmente busquen y lleguen a las regiones, al Catatumbo adentro, que rompan un poco la frontera de los cascos urbanos, o como algunas personas llaman, que cambiemos la estrategia de los mangos bajitos y vayamos a las veredas que se encuentran internadas y que están sufriendo pues toda la arremetida de la guerra. Es allí donde se requieren programas de alimentación, es allí donde se requiere la ayuda humanitaria, como también se requiere la atención a los desplazados, como se requieren medidas robustas en el tema de sustitución de cultivos o del ingreso, porque ni siquiera es de cultivos, del ingreso,
donde se requiere las vías. Entonces, la segunda alarma que prendían las organizaciones tiene que ver con que la inversión realmente llegue al Catatumbo, a los sectores excluidos para las transformaciones. La tercera tiene que ver con los procesos de veeduría y la integración y esa gobernabilidad e integración del sujeto del cambio. Las organizaciones campesinas comunales de mujeres de víctimas tienen que hacer parte de esta ejecución, y creo que algo que se presentó en la comisión con la visita del presidente es la firma del Pacto Catatumbo, en el que la junta directiva del Pacto Catatumbo la integran también organizaciones campesinas buscando esa alternativa de gobernabilidad. Un contexto interesante, un poco en términos de las acciones que desarrolló la comisión de verificación. María Fernanda, ¿me escuchas? Sí, por acá estoy. ¡Ay, qué bien! Entonces teníamos aplazada una conversación contigo alrededor de la mesa humanitaria, pero también en términos del contexto, que tú querías ampliar el contexto de la comisión de verificación. Entonces cuéntanos, por favor, cuál es digamos, el objeto un poco de la mesa humanitaria y tus impresiones alrededor de la comisión de verificación. Sí, por supuesto. Bueno, contar que la mesa humanitaria es básicamente un espacio de confluencia de diferentes organizaciones de base territorial que ya pues vienen trabajando durante muchos años en el tema de la defensa del territorio, la defensa de los derechos humanos, y en lo que nos compete como mesa humanitaria en la existencia de la aplicación irrestricta del derecho internacional humanitario, atendiendo un poco a las dinámicas también propias de cada uno de los territorios. Desde allí pues se busca la unión de diferentes organizaciones para plantear pues no solo el llamado, sino también estrategias muy puntuales que atiendan a situaciones violentas en el territorio, que atiendan por ejemplo a la situación de crisis que está viviendo ahorita en el Catatumbo. Desde allí y uniéndolo a la caravana humanitaria, a la comisión de verificación, señalar que esta surge de diferentes acciones que ya se vienen desplegando desde hace varios meses, incluidas llamados y alertas que pusimos desde junio del año pasado, en donde se alertaba el inminente riesgo de confrontaciones entre estos dos grupos armados, y que lamentablemente pues se hizo oídos sordos frente a los llamados que llegan por parte de las organizaciones. Desafortunadamente desde el 16 de enero vemos una escalada en el territorio al respecto desde la mesa humanitaria, desde ASCAMCA, CISCA y diferentes organizaciones se empezó a impulsar unas acciones muy concretas. Entre ellas el 4 de febrero se realizó una caravana humanitaria y una sesión de la mesa humanitaria, y producto de estos espacios pues se concretaron 6 puntos que pues básicamente estaban alrededor del llamado a desescalar el conflicto armado en el territorio, buscar estrategias de protección para la población civil. Una de las estrategias también que se ha impulsado fuertemente es el acuerdo humanitario para el Catatumbo, que incorpora 7 mínimos humanitarios que básicamente son unas exigencias mínimas que se le realizan a los actores armados, y también pues se planteó dentro de esos puntos la realización de la comisión de verificación, y que pues se realizó en semanas pasadas. Eso en términos como de situar un poco que esto hace parte de toda una ruta que ya Marcela señalaba, que ha venido pues desplegando las organizaciones de base territorial frente a la situación que vive el territorio. Bueno, importante este elemento que planteas en términos de que no es una acción aislada, no es una acción de momento, sino que se ha venido tejiendo alrededor también de un montón de preocupaciones que han venido surgiendo por parte de las organizaciones, por parte de la sociedad civil, en términos de esta situación del Catatumbo. Bueno, desde la mesa humanitaria y desde las organizaciones que confluyen en este escenario de la comisión de verificación, María Fernanda, ¿cómo se entendió, cómo se entiende un poco este elemento que le preguntaba a Marcela hace un momento del estado de conmoción interior y la situación, las transformaciones que ha vivido el territorio alrededor de esto? Bueno, pues hay diferentes interpretaciones. Como señalaba, en la mesa humanitaria pues confluyen varias organizaciones a nivel territorial, pero sí hay una preocupación conjunta frente a que se despliegue únicamente acciones militares y no se garantice pues un despliegue justo y en las medidas proporcionales respecto a la inversión social que se espera en el territorio. Entonces, pues un poco el llamado ha sido eso, a que se pueda reevaluar
la forma en cómo se van a aplicar estas acciones de atención a la situación humanitaria y en territorio, en términos de que no se vaya a terminar generando pues acción con daño, sino por el contrario realmente sean medidas que garantice pues la llegada de víveres, la llegada de inversión para diferentes proyectos que ya se vienen adelantando en territorio y que realmente pues responda de manera diferencial a las particularidades que tiene ahorita pues la región. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por estos comentarios, este contexto que nos estás ofreciendo alrededor de de la comisión humanitaria, de la comisión que ha venido trabajando, la comisión de verificación que ha venido trabajando y ha venido situándose en el territorio también. Marcela, con respecto a esto que acaba de comentar María Fernanda, creo que es importante situar también, digamos, el papel que han cumplido las organizaciones en el territorio alrededor también de viabilizar escenarios de paz, escenarios de diálogo también entre las organizaciones, entre los diferentes actores que están en el territorio. ¿Cómo vieron ustedes eso? ¿Es fácil? ¿De qué manera ven ustedes la posibilidad de ir construyendo tejido por parte de las organizaciones en un momento como este? Porque sé que históricamente lo han hecho, ¿no? Digamos, parte del ejercicio de resistencia tiene que ver con eso, con mantenerse en el territorio y tratar de mantener el tejido también. Pero en un momento tan complejo como este, ¿cómo se hace eso? Yo creo que esa es realmente la riqueza del Catatumbo. No es el petróleo, no es el carbón, sino es la convicción de que abracemos al Catatumbo significa que ellos también se encuentran abrazados, ellos y ellas, y la respuesta organizativa es la única con la que tienen la confianza en el vecino, la confianza en la organización, la confianza en la solidaridad, y esta solidaridad es la respuesta a la militarización, a la guerra y a la intención de despojar del Catatumbo este proceso organizativo. Con todas las dificultades y todo en contra, las organizaciones siempre han logrado, ¿qué han logrado este año? Llamar la atención, y por lo menos en la caravana por un día los actores armados no salieron. Otro de los logros que yo siento que evidencian esa resistencia, como tú la llamas, que la respuesta siempre de la organización es, a pesar del susto, a pesar de la amenaza latente y directa que está ahí, las personas que se encuentran en el Catatumbo siguen resistiendo y hacen un llamado a no nos dejen solos, y hacen e insisten en que las organizaciones son la alternativa y la respuesta para la vida. Cuando llega la guerra que los despoja de todo, siempre está la mano amiga, y no la mano amiga, sino la mano que acompaña y levanta, que son los procesos organizativos. Que las organizaciones fueran al Catatumbo y que las comunidades se abrieran a esta comisión y que nos compartieran sus relatos, sus dolores, sus sufrimientos y toda esa angustia que se vive del saber qué va a pasar con el Catatumbo y qué va a pasar con todas esas vidas, es la respuesta organizativa que hay entre estos actores decentes, dignos y de admirar, que a pesar de que tengan la bala casi en la cabeza o la lápida en el pecho, insisten y resisten en la vida y la paz. Y a las comunidades que resisten el dolor de la guerra, a las mujeres que están allá muy paradas, convencidas de que la vida está allá, pues esa es la respuesta que buscamos. Ese es el convencimiento que encontramos en estas respuestas comunitarias y organizativas. Insisten que el camino no es la militarización, insisten en que allí hay un tejido social con el que se puede construir las transformaciones. Todos reciben el pacto del Catatumbo para que cuenten con las organizaciones, ¿sí? Y no es en la foto, es en el proceso de construcción de veedurías, de consensos en la construcción de programas, proyectos, porque la gente del Catatumbo ha fundado ese proceso, esa región. Tanto los indígenas, que son el pueblo varío originario del Catatumbo, pero el campesinado que ha llegado en esta lógica de fundar vida y de no irse de allí, porque a pesar de todo la gente encuentra allí a la familia, encuentra allí la felicidad, encuentra allí la vida, y creo que la apuesta por la vida es la organización, no hay otra manera de conseguirla. Bueno, ahí hay esperanza por parte del pueblo. María Fernanda, poco en lógica de lo que está planteándonos la profesora Marcela, quisiera que tal vez nos dijeras qué se viene también para la mesa humanitaria en el contexto de la comisión de verificación.
cuál es el papel que se va a seguir desarrollando desde estos procesos organizativos, cuál es el papel que ustedes van a jugar de aquí en adelante allí, teniendo en cuenta también como los avances en lógica del pacto. Sí, por supuesto. Pues ahora lo que sigue es que estamos, por un lado, en la construcción del informe justamente de la documentación que se realizó durante la comisión de verificación, la cual esperamos pues presentar públicamente el 17 de marzo como uno de los insumos justamente para que se puedan plantear diferentes estrategias, rutas un poco más acordes a la situación que se está viviendo en el territorio y también pues hacer el llamado a la atención de las denuncias que allí se incluyen. Lo segundo es que pues desde la comisión hemos planteado que esta es una de las primeras que se va a realizar. Estamos en la proyección de poder realizar otra comisión de verificación, justamente pues atendiendo a que solo pudimos estar en una pequeña parte de la región y que es necesario pues ampliar el campo de perspectiva que se tiene frente a la crisis que se está viviendo actualmente. Y como medio humanitaria, pero también en acompañamiento de los llamados que se vienen realizando por parte de diferentes organizaciones, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se viabilice un escenario de diálogo humanitario en el cual pues se pueda generar esa interlocución para mantener la exigencia de la garantía del cumplimiento del derecho internacional humanitario, esto pues claramente bajo el acogimiento y aplicación del acuerdo humanitario para el Catatumbo y la necesidad de insistir en que la única salida para la situación que está viviendo pues la región es el diálogo y que las organizaciones sociales pues respaldamos justamente esos caminos que permiten pues reconocernos en la diferencia, pero también buscar alternativas frente a la situación que se está presentando. Eso sería un poco como en términos generales lo que se espera en las próximas semanas. María Fernanda Díaz, muchas gracias por participar en este Calentando la Palabra del día de hoy, poniéndonos en contexto de todo esto que está pasando en el Catatumbo y con la comisión de verificación. Estás en modo Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Si el vivir es para construir con mi guitarra, quiero insistir. Si el vivir es para construir con mi guitarra. Nosotros continuamos en Calentando la Palabra con este tema que en definitiva nos tiene el corazón muy, muy arrugado, profesor. Sí, en efecto, la situación del Catatumbo es una preocupación nacional. Desde la Universidad Pedagógica también hemos hecho algunos esfuerzos para enterarnos de la situación. La profesora Marcela ha estado muy conectada con todo el tema, pero también nos ha parecido muy importante desde la Pedagógica Radio aportar a una discusión crítica y una discusión contextualizada de lo que está pasando con los actores en el territorio. Y es por eso que en este momento tenemos a Guillermo Quintero, que hace parte de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. Guillermo, buenos días. Por fin pudimos comunicarnos. Bueno, muy buenos días, profe, para a usted y toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. Un saludo muy especial desde la región del Catatumbo. Bueno, me alegra mucho poder escucharlos y poder conocer de viva voz pues la situación que ustedes están viviendo como organizaciones. Cuéntenos un poquito, muy breve contexto de lo que es ASCAMCAT para la gente de la Pedagógica Radio que tal vez no conoce a las organizaciones que históricamente han estado allá, la Asociación Campesina del Catatumbo. Cuéntenos un poquito de esto, Guillermo. Bueno, la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, es una organización social que este año cumplimos 20 años de existencia en el territorio, en la región del Catatumbo. Tenemos presencia en los 11 municipios que configuran dicha región.
Es una organización defensora de derechos humanos que ha trabajado durante estos 20 años precisamente por la permanencia en el territorio, por la defensa del mismo, por la defensa de los recursos naturales y sobre todo por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ASCANCAT nace como respuesta a precisamente hace 20 años a una situación de derechos humanos muy fuerte que se presentó en la región. Veníamos saliendo también de la época del paramilitarismo en la región del Catatumbo y nacimos como fruto de respuesta a la destrucción en su momento del tejido social en la región del Catatumbo. ¿Sí? Esa SASCANCA es una organización que ha tenido reconocimiento a lo ancho y largo del país por su trayectoria, por su lucha social, popular, campesina, agraria. Hemos liderado elementos muy importantes como el paro del 2013, logramos, por supuesto, participar en el estallido social del 2021 y los referencio sobre todo porque en el contexto actual, pues nada de esto es indiferente a la situación actual, ¿no? A la situación de derechos humanos, a la situación que atraviesa el campesinado en general de la región del Catatumbo, pero también el campesinado organizado en la Asociación Campesina del Catatumbo ASCANCAT, en situaciones de derechos humanos, en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de exigibilidad de derechos, y pues aquí estamos en el marco de este proceso organizativo y social. Bueno, Guillermo, un contexto bastante completo de lo que ha sido la trayectoria histórica de ASCANCAT. Ahora vamos a lo que nos convoca en la jornada de hoy, que tiene que ver con esta comisión de verificación de la que ustedes hacen parte y que han venido también liderando. Entonces, hablábamos con Marcela y con María Fernanda de digamos, como de lo que se encontró esta comisión de verificación el 3, 4 y 5 que estuvieron allá en el territorio. Quería que nos contara desde la perspectiva suya, desde la perspectiva de ASCANCAT, cómo están leyendo la situación en este momento con respecto a lo que encontraron como comisión de verificación. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que este mecanismo de la comisión de verificación hace parte a unos elementos que tiene respuesta al campesinado en mecanismos de protección y autoprotección. ¿Sí? En función de eso, pues nosotros clasificamos los mecanismos en permanentes, transitorios y complementarios. ¿Sí? Este de la comisión pues, es un mecanismo transitorio porque se utiliza para una situación de vulnerabilidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario específica, como la que estamos atravesando en este momento en la región del Catatumbo. En los hallazgos, pues claramente, y sé que muy seguramente la profe Marcela y la compañera de Vivamos Humanos los tuvieron que haber planteado muy bien. Un poco la perspectiva de lo que nosotros tenemos es que primero, pues, es evidente que existe una crisis humanitaria muy fuerte en la región en este momento a partir de la confrontación que se inicia el pasado 16 de enero, una crisis que golpea directamente al campesinado, a su base social y, por supuesto, genera una ruptura dentro del tejido social de la región del Catatumbo. Y esa ruptura del tejido social no solamente se da a través de las organizaciones sociales, sino que se da a partir de los nichos organizativos de las comunidades. Concretamente, ¿qué? A las juntas de acción comunal, a las asojuntas y, por supuesto, en adelante a los diferentes y múltiples sectores y actores sociales que habitamos en el territorio. No somos ajenos a esta situación. Es una situación que nos preocupa mucho por la connotación y por la dimensión de lo que ha sido esta crisis humanitaria. No habíamos tenido en la historia reciente de la región del Catatumbo y del país un desplazamiento forzado tan grande, ¿cierto? Unas cifras de muertos, desplazados, intimidados, agresiones físicas, sexuales,
etcétera, tan fuerte como las que tenemos en este momento en la región del Catatumbo. Y es un motivo, por supuesto, de preocupación, pero también de frustración de ver cómo en estos 20 años también pues, se genera, si se quiere, un retroceso a partir de dichas situaciones que se presentan en la región del Catatumbo. Es triste, es lamentable tener que informar, pero pues es los hallazgos que ha dado la Comisión de Verificación, y es que realmente la región en este momento está atravesando por una situación muy, muy difícil. El conflicto se sigue agudizando. Prueba de eso es los últimos enfrentamientos que se han enfrentando en el municipio de Tibú, particularmente la zozobra en la que la gente está expuesta en el día a día. Aquí todos los días escuchamos reportes a nivel regional de situaciones particulares que se siguen presentando aún después de la comisión de verificación, ¿sí? Es decir, han salido elementos nuevos después de esa comisión de verificación que ponen, por supuesto, en riesgo a la comunidad y que nos preocupan altamente. Bueno, pues lamentable la situación que se está viviendo allí en el Catatumbo, profesora Marcela. Definitivamente, pues creo que el estado de conmoción que ha decretado el señor presidente Gustavo Petro, pues tiene que tener unas bases sólidas y profundas para que se pueda de alguna manera encontrar la solución a este conflicto tan grande que están viviendo nuestros compatriotas. Perfecto, entonces el contexto que nos ha dado Guillermo es muy importante. Tenemos también a Heiner García, que es vocero del CISCA, del Comité de Integración Social del Catatumbo, junto a Guillermo. Entonces, pues para que dialoguemos acá todos con Yolanda y con Marcela en estos minuticos que nos quedan acá. Entonces, Heiner, quisiera preguntarle, pues primero igual que nos ponga en contexto a los oyentes de la Pedagógica Radio, de la Universidad Pedagógica Nacional, el CISCA. ¿Qué es el CISCA? ¿Cuál es la trayectoria de este proceso organizativo? Saludo para todos ustedes y a todos sus oyentes. El Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA es una organización social y campesina que tiene 20 años de vida. Es una organización campesina que nació en el 2004 después de lo que fue la arremetida paramilitar en la región que desarticuló el tejido social. El Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA nace como respuesta precisamente a esa agresión al territorio, cuyo objetivo pues era también contribuir, ayudar a la construcción, al fortalecimiento y a la reconstrucción del tejido social del territorio para la defensa de la vida, la permanencia en él y la defensa de los derechos humanos. Durante 20 años hemos venido trabajando y nos viene conociendo la comunidad internacional, nacional, venimos articulando esfuerzos con diferentes plataformas defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Venimos articulando con diferentes procesos también en lo que es la lucha de resistencia al campesinado por la permanencia en el territorio, por la defensa de la vida y los derechos humanos, por permanecer y vivir en el territorio en condiciones de vida digna. Bueno, Heiner, en ese contexto particular, cuéntenos también cómo ustedes desde el liderazgo que han asumido también en esta comisión de verificación junto a otros procesos que encontraron. Ahorita Guillermo planteaba un panorama muy difícil en términos de las condiciones humanitarias que tal vez no se habían vivido antes en el Catatumbo. ¿Cuál es la lectura que ustedes desde el CISCA están haciendo de esta situación? Bueno, lo primero, recordar que la situación que vive la región no es una situación que haya surgido de manera, digamos, de isofacto, sino que las organizaciones sociales veníamos anunciando desde el año pasado la posibilidad de que se presentara una posible confrontación entre dos insurgencias. Veníamos alertando, de igual manera la Defensoría del Pueblo había emitido unas alertas y llamados del movimiento social que no fueron atendidos a tiempo. De igual manera, pues también manifestar que lo que hoy vive la región no es que se vaya a extender al resto del país como pareciera o se creyera, sino que por el contrario, lo que hoy sucede en la región es el resultado de todas esas situaciones que se venían presentando en otras regiones del país y que no se atendió de manera oportuna y de la manera adecuada y que finalmente terminaron entonces aterrizando en la región. Producto de la agudización de todas esas situaciones, de no atender los llamados,
es que pues a partir del 16 de enero estalla una confrontación armada entre dos insurgencias que nosotros como movimiento social pues no terminamos de comprender. Producto de esa confrontación, pues se ha agudizado la situación que vive la región. Una región que ha tenido un abandono histórico por parte del Estado y que ha venido esperando y que el movimiento social ha venido haciendo los llamados y exigiendo unas respuestas del Estado que atienda las situaciones estructurales de abandono en los diversos temas que puedan, digamos, garantizar mínimamente los derechos fundamentales de quien habitamos en esta región. Producto de esa crisis, producto de esa confrontación armada que ha generado una crisis humanitaria y de seguridad en la región, pues lo que ha hecho es también profundizar esas violencias estructurales, ese abandono estatal que ha estado por décadas allí. En esta comisión de verificación, la primera comisión de verificación, Abracemos el Catatumbo, que se realiza, en este caso puntual, en el municipio de Tibú, del 3 al 5 de marzo, logró documentar varias situaciones que se vienen presentando precisamente en este municipio de manera puntual. Dentro de esos hallazgos, lo que se documenta a través de la comisión, pues encontramos un amplio, digamos, número de afectaciones. Dentro de esas amenazas al liderazgo social y comunitario de la región, más de 30 líderes amenazados, personas de la comunidad que no desempeñan o no han venido desarrollando un rol de manera, digamos, activa en los liderazgos de Junta de Acción Comunal o en los procesos sociales que hacen vida política en esta parte de la región, pues también han resultado señalados, estigmatizados. A su vez también, como lo hemos manifestado, digamos, la respuesta del Estado colombiano a la crisis que ha estallado en la región ha sido por el momento de un talante más de carácter militar. Seguimos esperando respuestas de carácter social que atiendan las necesidades sociales de las comunidades. Esta situación, pues, se advierte obviamente una afectación a derechos fundamentales como la educación, la salud, que, como lo mencioné hace un momento, lo que ha hecho es agudizar precisamente unas necesidades que históricamente estaban y que con esta situación, pues eso, digamos, que genera una mayor afectación. Lo que también se puede o pudo documentar la comisión de verificación es que pues hay un desconocimiento de las comunidades en territorio sobre lo que es el estado de conmoción interior, desconocen absolutamente los decretos, una desinformación o una campaña de desinformación un poco que se ha venido adelantando en torno al estado de conmoción interior. Por ejemplo, en este caso puntual, por parte de la fuerza pública, donde ellos también han venido restringiendo la movilidad a los pobladores, manifestándoles que los decretos prohíben movilizarse a partir de ciertas horas, y de igual manera lo es utilizado como una excusa para revisar, por ejemplo, los teléfonos de único medio de comunicación de las personas, manifestaciones como en que en ciertos lugares del municipio no hay campesinos y entonces limitan el transporte de alimentos. Muy fuerte esta situación que nos presenta ahí. Una pregunta para cerrar el programa para Guillermo, para Heiner y para Marcela. ¿Qué sigue de aquí en adelante en la comisión? La comisión de verificación sigue su trabajo. ¿Cuáles son las acciones que se van a plantear? Ahí para que en un minutico cada uno me pueda dar como su balance de lo que se viene. Entonces no sé si Guillermo. Sí, bueno, frente a lo que sigue la comisión, es necesario plantear los elementos que allí se recogieron en los espacios que se lograron generar. Serán ubicados en un informe de derechos humanos que nos va a permitir, pues, por supuesto, tener el registro de la situación que se tiene en la región del Catatumbo, particularmente. Por supuesto, este informe de la comisión, pues, arrojará elementos de denuncia fuerte que harán para continuar con el seguimiento y dar trámite a lo que haya que darle trámite, por supuesto, por las vías que correspondan, ¿cierto? Como lo decía Heiner, esta es la primer comisión de verificación.
partiendo de la situación y partiendo, por supuesto, de los elementos que arroja el informe, habrá que revisar particularmente en qué otros municipios, en qué otras zonas de la región iremos a proyectar muy seguramente a futuro y en el marco del desarrollo del conflicto, posiblemente otras comisiones de verificación para evidenciar y, por supuesto, recopilar la información que como organizaciones de derechos humanos nos corresponde recopilar para poder evidenciar y sobre todo para dar trámite a lo que haya lugar. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Creo que no alcanzamos a más porque ya se nos agotó el tiempo y sigue la programación de la Pedagógica Radio. Queremos agradecer a Heiner García, a Guillermo Quintero, a Marcela Castellanos, que está acá en cabina con nosotros, y a María Fernanda Díaz, que participaron de este ejercicio. Muchas gracias y seguimos conectados, calentando la palabra y toda la programación de la Pedagógica Radio. Un abrazo para todos y todas. Espere, Gabinete de Curiosidades. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.